El Señor se fortalece en nuestra debilidad. El jueves pasado compartió Nachito con nosotros y ¿se acuerdan de lo que habló? Del calefón. ¿Sí? Era eso, ¿no? Habló de que todos tenemos un límite, ¿no? Y habló, bueno, de algunas válvulas de escape. Y hoy vamos a seguir pensando en algo parecido. Después que lo estuve preparando me di cuenta que tenía bastante que ver con lo que había hablado Nacho. Así que quizás el Señor nos quiere decir algo por este lado, ¿no? Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y nos vamos a quedar un poquito con el principio. En esta carta Pablo habla de sus sufrimientos y en este pasaje en particular que vamos a leer nos va a estar hablando de su fragilidad. Una fragilidad que lo acompañó en todo su ministerio, en todo el tiempo de su servicio al Señor. Y pone el ejemplo de los vasos de barro. Los vasos de barro son lo que hoy nosotros capaz que en casa tenemos como vaso de plástico. En la época del Nuevo Testamento eran los vasos de barro. No eran de cristal, no eran de metal, era el material barato y de común para tenerlo. Y esos vasos eran muy prácticos, eran fáciles de limpiar, no eran caros, pero eran sumamente frágiles. Y creo que todos tenemos presente lo frágil que es. Nosotros lo que más tenemos hoy en casa parecido son las cosas de cerámica, ¿no? O las tacitas de loza, que bueno, esas no son de barro, pero esos cacharritos de color anaranjado así. Y Pablo hace referencia a que somos así, tenemos fragilidad. Y cuando nos ponemos a pensar en nosotros, nos damos cuenta de que no se precisan grandes pruebas para que queden expuestas nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras pequeñas, a veces cualquier cosita las hace saltar, ¿verdad? Y se nota esa debilidad. Ahora, si bien es una condición humana que todos tenemos, el ser frágiles, es algo que culturalmente no está bien visto, ¿no? Al revés. Siempre se trata de generar una apariencia de mostrarnos fuertes. ¿Mm? Y eso como que, bueno, que genera respeto, como que genera autoridad, como que genera algo, algo que se admira o se valora. Pero no es así como Pablo nos aconseja que tomemos este tema. Incluso hay algunos autores que dicen que es uno de los argumentos centrales de 2 Corintios, hablar de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Y el tema es que ahora vamos a ir entrando un poquito más en detalle para entender de qué estamos hablando cuando decimos nuestra debilidad. Pero ahí es donde el medio ideal, eh, donde Dios se manifiesta con poder, para que brille el precioso tesoro que es tener a Cristo en nuestra vida. Entonces es que tenemos que reconocer esa limitación, esa debilidad que tenemos. Y ahí es por medio de esas limitaciones que Dios encuentra la oportunidad de manifestarse. Vamos a pensar en dos ejemplos uno del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac. ¿Qué tuvo de especial el nacimiento de Isaac? Bueno, que nació de una mujer que tenía ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 99, bueno, un montón, ¿verdad? Y era estéril, no sé si tenía tantos, pero bueno, 80 me parece que eran, ¿no? 90, bueno, igual, ya de 60 para arriba está difícil, ¿no? Pero una mujer estéril que había sido el anhelo de toda su vida, tener un hijo, y no había podido ser,
Bueno, ¿dónde está el milagro? Está el milagro ahí en que Dios usa esa debilidad para manifestar su poder. También podemos pensar en la predicación de Pedro y recordar ahí que se convirtieron y se agregaron a la iglesia más de 3.000, dice, ¿no? Y si miramos unos días atrás, Pedro es el mismo que había negado al Señor Jesús. Y era débil. De su debilidad, Dios lo usó y provocó ese cambio, ese fruto de salvación. Parte del trabajo de Dios en nuestras vidas es exponer nuestras debilidades, que salgan a luz. Miren lo que dice en 2 Corintios, donde estamos leyendo en el capítulo 12, un poquito más adelante, el versículo 10. Es Pablo también que está diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me deleito en mis debilidades. Y como que Pablo convertía sus debilidades en su fortaleza, porque su fortaleza pasaba a ser el Señor. Yo pensaba ahí algo que, bueno, personalmente la experiencia mía con esto ha sido de que cuando uno se siente débil, que lo que tenés por delante no lo sabés ni cómo afrontarlo, cómo hacer. No sé, piensen en alguno de los momentos difíciles de su vida o en situaciones que escapaban de su control. ¿Uno qué hace? Depende más de Dios, ¿no? Cuando ves que vos no podés, mirás a Dios y dependés de Él. Y Pablo le pasaba algo parecido. Cuando él se sentía débil, entonces veía que la fortaleza estaba en Dios. Y el camino es reconocerla, reconocer nuestra debilidad, ser honestos con el Señor y decir, Señor, yo no puedo con es algo que me supera, y pedirle a Él que nos ayude, no que nos quite quizás esa limitación que nosotros tenemos, sino que Él se manifieste gracias a nuestra debilidad con su poder. Vamos a mirar algunas cosas que nos cuenta Pablo, algunas experiencias suyas referentes a esto. Ahí en el capítulo 4 de 2 Corintios, el versículo 8, nos va a estar contando algunas experiencias que él tuvo en cuanto a esto. Y dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Hay versiones que en vez de atribulados en todo, usan sentirse afligido. Dice que en el original la expresión que está allí es una expresión que habla de como apretujado, como de agobio, como alguien que está entre mucha gente. Por mi trabajo hace unos cuantos años tuve que ir a China y saben que ahí vive mucha gente. Y una experiencia que tuve fue una noche, era una tardecita, una nochecita, tardecita, más bien a la hora que la gente sale del trabajo, de las oficinas, eran las 6, las 7 por ahí, pero era invierno, por eso estaba medio oscuro. Hay una avenida, es una peatonal que hay en Shanghai, le llaman la Nanjing Road, es como la peatonal Sarandí de acá, además que tiene el ancho, creo que es un poco más ancha que 18 de julio, pero es peatonal. Y salía la gente de las oficinas, iban todas para el subte, y yo iba con 2 más para el otro lado. Y era casi imposible caminar. Y la sensación de agobio, ¿no? De tanta gente, era una cosa que parecía la salida del estadio, pero cuadras y cuadras, ¿no? Y dice que la palabra que usa acá, Pablo cuando dice que se sentía agobiado así, es la misma o tiene la misma expresión que cuando los discípulos le dicen a Jesús, cuando él nota que alguien lo toca, que la mujer lo toca y que sale poder de él, y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y le dicen, Señor, la multitud te aprieta, ¿no?
Esa sensación, ese agobio, esa sensación de a veces de estar superado, ¿no? De no saber por dónde seguir. Pablo dice que eso le pasó. Esa es la palabra que él usa. Y podemos acordarnos de algunos casos, por ejemplo, en Damasco, recién convertido, cuando va y habla en la sinagoga y despierta la ira de los judíos y ya lo quieren matar. Y bueno, los hermanos lo descuelgan, se acuerdan, por una canasta del muro y salva su vida. También en Macedonia, él dice que no hubo descanso para nosotros. 2 Corintios 7:5, si quieren lo miramos, está ahí un poquito más para adelante. Miren cómo dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Evidentemente había pasado situaciones que lo habían superado, que lo habían hecho sentir incapaz, débil y frágil. La reacción normal podría haber sido sentirse agobiado, pero él lo aclara. Él mismo dice que se habían sentido afligidos, pero no agobiados. Y Pablo hace que la reacción que él tiene, dice que fue sentirse limitado o sin salida. Y es reconocer, ¿verdad?, nuestra debilidad delante de Dios. Cuando vemos que la presión que hemos estado experimentando, que el problema que hemos estado sobrellevando es algo que escapa fuera de lo que nosotros podemos hacer, reconocer y ponerlo en las manos de Dios. Esa debilidad que permite que se manifieste el poder de Dios. A veces esto puede ser algo que también no sea tan trágico, ¿no? Pero no sé si les ha pasado de situaciones que, siendo uno responsable, ¿no? No estoy hablando de cuando hacemos las cosas con irresponsabilidad o con descuido, pero uno queriendo hacer las cosas bien y de pronto, me ha pasado a veces de que se me han amontonado cosas en la agenda, ¿no? 2 reuniones, 3 a la misma hora, digo, distintas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Y uno lo pone en las manos del Señor y de pronto al ratito hay una llamadita, mirá, esta reunión se suspendió porque le quedó para adelante, y uno y se solucionó. Cosas que uno no puede resolver, ¿no? Pero a veces en la diaria, en la sencilla, si ponemos nuestra confianza en el Señor, si nuestra debilidad la asumimos, la aceptamos y decimos, bueno, Señor, yo acá, llego hasta acá, lo otro te toca a vos, y vemos su obrar y podemos experimentar lo mismo que Pablo. Una frase de Moody dice, la fe verdadera y real no es otra cosa que la debilidad del hombre apoyándose en la fuerza del Señor. La fe verdadera y real no es otra cosa que la debilidad del hombre apoyándose en la fuerza del Señor. El tema es asumir que nuestra debilidad es el espacio para que se manifieste la extraordinaria grandeza de Dios. Hay otra experiencia que tuvo Pablo, más experiencia de Pablo, dice que estuvo en apuros. Una versión, en vez de usar apuros, usa una palabra que es más cercana al significado en griego, que es perplejo. Y habla del estado de confusión que resulta de no entender bien una situación, ¿no? Cuando pasa algo que de veras nos asombra, que de veras es una dificultad, que de veras no sabemos cómo seguir, no entendemos por qué Dios nos está llevando por ese camino, por qué no encontramos la razón por la cual vamos en esa dirección, hasta que llega un tiempo y lo entendemos. Lo explico con un ejemplo. Podemos pensar en la vida de José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerdan que él fue vendido por sus hermanos como esclavo, llevado a Egipto? Estuvo preso, después
pasó las 1001, y él, un día, cuando ya todo eso había pasado, cuando ya estaba en la corte del faraón, cuando está con sus hermanos, él les dice esto: entendí que Dios me había puesto allí para preservar la vida de mucha gente, de toda una nación. En ese momento lo entendió, cuando todo hubo pasado. Pero hay momentos en la vida que estamos viviendo situaciones que no entendemos por qué Dios nos puso ahí, o por qué nos tocaron a nosotros. Y es en ese tiempo de debilidad, en ese tiempo de perplejidad, que podemos tomar también el ejemplo de Pablo, que él dice que no se desesperaba, y eso permitía que Dios obrara. Otra cosa que le pasó a Pablo: perseguido. Nos dice ahí que pasó por cárceles, azotes, latigazos. Ahí dice algunas, ¿verdad?, que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Bueno, distintas situaciones, ¿verdad? Podemos acordarnos de cárceles, veces que fue azotado, recibió latigazos, apedreado al punto que lo dejaron como muerto, a la deriva en el mar, en un naufragio. ¿Y qué más le podía pasar a Pablo? Yo creo que ninguno de nosotros hemos llegado a esta experiencia, a vivir lo que él vivió, pero recordemos que él estaba sufriendo todo esto por anunciar el Evangelio, por hacer algo bien, por hacer algo bueno. Nosotros recibimos injusticia también, ¿verdad? A veces queremos ayudar a alguien, queremos hacer alguna cosa y somos mal interpretados, o no se nos toma en cuenta, o hemos hecho un sacrificio por alguien y de pronto nos da vuelta la cara y parece que lo que tanto hicimos por esa persona no valió nada, y nos desanima. Pablo vivió todo eso, pero no tomó el camino de la autoconmiseración, o de la autocompasión, o del pobrecito de mí. Yo tengo una debilidad, ¿no? O sea, a mí me gusta enseguida agarrar ese camino, pobrecito de mí. ¿A quién no? Y nos empezamos a como que acurrucar en eso y acariciarnos con eso. Pero no es lo que Dios quiere, no es el camino a tomar. Pablo declara que en todo eso nunca se sintió solo, no abandonado, perseguido, pero no abandonado. Y a veces los hermanos lo abandonaron. Si se acuerdan, hay un pasaje en que él dice que solo Lucas está con él, los demás lo habían abandonado, pero él no se sentía abandonado. También nos habla el pasaje que leímos ahí en el capítulo 4, versículo 8, 9, derribados, pero no destruidos. Y derribados podemos pensar en la figura del boxeador que recibe un golpe que lo deja en la lona, ¿no? Miren lo que dice en 2 Corintios, también en el 1, 8 al 9, que hablábamos hoy. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y miren lo que dice acá en el versículo 9, la decisión que Pablo toma. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Y esto pasa cuando, en un sentido, levantamos la bandera blanca de nuestro yo y nos rendimos, ¿no? No sé si se entiende la idea, ¿no? El yo vencido. Ahí el Señor entonces se hace cargo, cuando nosotros lo dejamos y Él toma en su mano la situación que nos ha vencido. Y en esa situación no necesitamos decirle a Dios lo que tiene que hacer. A veces somos tentados a eso, ¿no?
Señor, resolvé las cosas de esta manera. El Señor sabe lo que es lo mejor para nosotros y cómo resolver la situación y en qué dirección moverse. Decíamos en esta canción que pidió Marcos ahora, Jesucristo basta. Y ahí habla de presentarnos tal cual sois, ¿no? Tal cual somos. Venir así a la presencia de Dios. Confiado en que su poder se va a manifestar en nuestra debilidad. Hay distintas situaciones que se pueden vivir y experimentar esto. Les cuento alguna que me ha pasado también, momentos que a veces tener que ir a compartir la palabra a algún lugar y ese día sale todo mal. De pronto una discusión en casa, capaz que por culpa mía, no es que alguien me hizo el problema, ¿no? Vas a salir y la ropa que pensabas usar no está, porque todavía, yo qué sé, empiezan a pasar cosas, empezás a dudar del tema que tenías que dar, ya no sabes si es eso lo que Dios quería, empezás y vas en total debilidad. Entonces Dios te usa y vos terminás y te vas y hasta que por ahí te enterás que la palabra que diste tocó un corazón y el Señor la usó de la manera que la tenía que usar. Y eso sí fue en total debilidad porque uno no hizo nada de lo que en sus fuerzas pensaba hacer. Creo que tiene que ver con el orgullo nuestro también, ¿no? Que a veces luchamos con eso y queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Es una invitación a ser más dependientes de Dios, confiados en que su poder se manifestará en nuestra debilidad. Repasito, vasos de barro, frágiles, débiles, llegar a una vida de dependencia de Dios. Y vimos el ejemplo de Pablo en siendo afligido, presionado, pero no agobiado, perplejo, pero no desesperado, perseguido, pero no abandonado, derribado y dejando que el Señor se haga cargo. Su poder se manifestará en nuestra debilidad. Que aprendamos a cada día tener más dependencia de Él y aceptar esto de que el Señor se manifiesta con poder en medio de nuestra debilidad. Que Dios lo bendiga.